Muy buenos días. Bienvenidos a la información Gestión Solidaria Ecosolidario. En esta oportunidad tenemos un diálogo, una conversación con el doctor Carlos Acero Sánchez, presidente de la Junta Directiva de la Confederación de Cooperativas de Colombia. Carlos Acero es abogado, cooperativista, es un filósofo de lo social y es un hombre dedicado a esto del cooperativismo desde hace muchísimos años. En compañía de nuestro colega o mi colega Alfredo Alzate Escolar, él desde Barranquilla. Carlos está ¿dónde? En Bogotá. En Bogotá, y yo desde los Altos de Yayatá, en Cundinamarca, iniciamos este diálogo. Doctor Carlos Acero, hay una inquietud de diferentes sectores sociales, solidarios, cooperativos, de lo denominado la Mesa Nacional de la Economía Social y Solidaria. Y quiero explicar que todo esto es con gente de buenas intenciones, porque quienes estamos metidos en lo social, en la economía solidaria, en las mutuales, somos buena gente y por eso estamos allí y somos gente honrada. Y la gente quiere el bienestar y que esto crezca, pero en todos los movimientos humanos se presentan discrepancias y es apenas normal, somos humanos. La Mesa Nacional de la Economía Social y Solidaria expresa que se los ha excluido en unas cosas, que hay unas élites que no dejan que esto crezca y sea más grande el movimiento cooperativo, el movimiento mutualista, el movimiento social, el movimiento solidario. Tiene usted la palabra, doctor Carlos Acero. Un saludo en primera instancia muy especial para ti, Wilton, y para Alfredo. Celebro mucho que puedan hacer estos ejercicios compartidos, colaborativos, cooperativos. Y bueno, en relación con estas inquietudes, ¿qué digo yo? Por fortuna, el modelo de empresa socioeconómica, cooperativa o de las empresas en general de la economía solidaria tienen una virtud. Por fortuna, tienen una virtud. Y es que no le pertenecen a nadie. Esto es una maravilla. Esto se construye desde las bases, se van consolidando y se va conformando el sector, el movimiento, en fin. Y a estos procesos que son esencialmente participativos y democráticos, pues son espacios abiertos, ¿sí? Ahí yo creo que debemos es procurar trabajar por fortalecer esos espacios, por trabajar en la presentación de propuestas, por construir, por aportar y sobre todo por desarrollar acciones. Entonces yo creo que no puede hablarse de que esto está manejado por unos o que es de propiedad de unos pocos. No, este modelo es abierto, por supuesto, y creo que esta es otra gran virtud de este modelo de economía social, es que tiene muchas aristas y a eso no hay que tenerle miedo. Es más, eso hay que promoverlo, que haya diferentes aristas, como diferentes formas de organizarse las personas para autogestionar su desarrollo, para insertarse en la economía, claro, o para crear trabajo. De manera pues que lo que debemos celebrar
es que en un modelo de esta naturaleza haya múltiples expresiones, convergemos en lo fundamental, en lo esencial, que es la autogestión para el desarrollo, y que seguramente habrá algunos criterios, como lo señalabas tú, Wilton, como en todos los ámbitos del desarrollo humano, pero eso no puede caracterizarse en el sentido de que unos tienen el manejo y otros están por fuera. Yo creo que esa no debe ser la mirada y bueno, lo que hay que hacer es crítico, analítico, propositivo y sobre todo dinamizador de estos espacios de convergencia conceptual y de acción cooperativa y solidaria. Claro, pero doctor Acero, le amplío un poco el tema del espectro y es que inclusive desde la academia hace muchos años se viene discutiendo los organismos de representación que están siendo, entre comillas, cooptados o donde la mayor relevancia la tienen las empresas que tienen un músculo económico y que para nadie es un secreto, soportan buena parte de la operación comercial, de la operación política, de la capacidad de desplazamiento, de comunicaciones que tiene una confederación como la que usted representa. ¿Qué decir ante ese cuestionamiento que señala que son esas organizaciones económicas las que pueden llegar a tener una mayor relevancia mucho más allá de esas organizaciones regionales que están clamando algo de participación? Mire, vuelvo e insisto que el tema es el modelo, ¿sí? El tema no puede pensarse de otra manera. La participación, o sea, este es un modelo que se basa fundamentalmente en participación y en el ejercicio de la democracia, ¿sí? Aquí hay un modelo de desarrollo que el discurso debe ser esencialmente es cómo responden, en el caso, por ejemplo, de las cooperativas, cómo respondemos desde la cooperación y desde los valores cooperativos a los desafíos del cambio social. Yo creo que eso es lo trascendente. Por supuesto que hay actores y hay un proceso de integración, porque todas las instancias de la sociedad civil tienen que estar organizadas para que puedan tener un mejor desempeño, una mejor traslación de la información en doble vía, para que pueda haber una ampliación de la información. Entonces, yo creo que en todas las organizaciones siempre existe esa dicotomía de si se concentra o no se concentra. Yo lo que digo es, hay que abrir el espectro. Mire, el espectro de participación, por ejemplo, ya que lo refieren de la Confederación, las 15 asociaciones regionales tienen o representan, en principio, en teoría, pues la voz de las cooperativas presentes en los territorios. Bueno, y las cooperativas son formas jurídicas, organizaciones socioeconómicas, desarrollan actividades económicas, se organizan como empresas, pero deben tener siempre el foco de que son actividades socioeconómicas, no es solamente el desempeño puramente financiero. Ahí es donde hay que fortalecer los temas. Y en la medida que tal cosa ocurra, las expresiones que se van consolidando en materia de incidencia, en materia de representación, en materia de integración, pues deberían estar reflejando esa misma situación. Entonces, siempre es un llamado a fortalecer el modelo, a cuando cualquier actividad que hagamos en el mundo cooperativo, lo hagamos es a partir de lo que es el modelo, de sus valores y de sus principios, y en tal virtud, pues impulsarlo, ¿sí? Y posiblemente, ustedes me han escuchado, no de ahora, no de hace un año, durante muchos años, vemos que quizás ahí hay un tema que requiere revisión y que requiere fortalecimiento y que requiere replantearse y que hay que hacer una mirada crítica, analítica, crítica y propositiva. Claro, sí, ni más faltaba. Pero debe basarse es fundamentalmente en si estamos desempeñando, desarrollando, cumpliendo, impulsando, promoviendo el modelo. Yo creo que ese debe ser el lugar donde nos debemos concentrar. Y bueno, y todos los comentarios, los análisis, los aportes, siempre serán bienvenidos.
pero son bienvenidos también en esa doble vía que es el pensamiento crítico, que es tan interesante y que es tan necesario, sobre todo, por ejemplo, en una sociedad como la colombiana, donde estamos inmersas las cooperativas y las empresas de economía social, tan fragmentada. En ese orden de ideas, el Comité dice de la Mesa Nacional, y nos lo dijo Guillermo Arboleda en una conversación anterior a esta contigo, dice que del Comité Intersectorial de la Economía Solidaria fueron excluidos y discriminados. ¿Qué pasó? No sé. Era para el COMPES 4051, entiendo, las reuniones. Ya. Bien, yo he explicado 1000 veces, tenemos que seguir haciendo pedagogía en este tema. La Comisión Intersectorial es una comisión que creó el gobierno y la integró el gobierno. ¿Sí? Quizás cada uno de ustedes dos por aparte, en entrevistas en su momento, me preguntaban mi opinión sobre la integración y yo de esa comisión, y yo siempre he afirmado, es más, desde mucho antes, porque es que esta comisión en teoría no es nueva, en el 2010 se creó, ¿sí? Y la crítica que nosotros siempre hemos hecho es que era una comisión del gobierno en donde al sector apenas se le invitaba, o sea, quitémosle la pena, se le invita. Pero disculpa, no Carlos, discúlpame, que es que hay una imagen que está tapando la transmisión, una imagen de Ecosolidario ahí, Alfredo. Alfredo. Hay una imagen que está tapando la emisión, está tapando los rostros. Bueno, sigue Carlos, por favor. Ok, entonces, esa comisión intersectorial es una comisión que se recompone a partir de una disposición normativa en el plan de desarrollo, que tiene un decreto reglamentario y que establece allí el gobierno quiénes son los integrantes, con capacidad de tener voz y voto, ¿sí? Y a los representantes gremiales se nos invita a participar, pero nosotros no la componemos ni... ¿sí? Es más, vuelvo e insisto, nuestra tesis original es que se construyera un escenario compartido donde los sectores, cooperativas, fondos y mutuales, estuvieran representados, entre otras cosas también por precisión, porque para los efectos de la política pública y de esta comisión intersectorial se determinó que se trabajaría en una política pública para este segmento. El segmento de organizaciones solidarias es mucho más amplio y se determinó por las características especiales, quizás por el tema mutualista, por el tema de desarrollo de actividad económica, en fin, por la estructura socioempresarial, que este desarrollo de política pública debe ser para este tipo de organizaciones, no para todo el ámbito de la economía de las entidades solidarias o el tercer sector, pero no por ser excluyentes, ¿sí? Sino porque tienen que ser complementarios y ya podría, eso tenemos una historia. Entonces, de manera pues que esa puede ser una crítica que compartimos, se nos invita a participar y al interior tanto del sector cooperativo como fondos y mutuales se hicieron procesos. Mire, claro. Cuando nosotros llegamos... Pero yo quería preguntarle, doctor Acero, ¿el gobierno escogió con quién hablar? ¿El gobierno determina y reglamenta? No, yo creo que esa no es una forma correcta de presentar el tema. Ajá. Porque esto tampoco... Aquí, digamos, los organismos de representación, para eso son, tienen esa característica, como los organismos gremiales en el sector privado. No es que el gobierno escoja a dedo. En el sector de las organizaciones de economía solidaria son cuando menos 3 ámbitos: cooperativas, fondos y mutuales. Y cada una de esas modalidades tiene un representante de representación, ¿sí? Y, por ejemplo, nosotros en el caso de Confecoop, que entre otras cosas fuimos quienes propusimos desde el año 2015, con documentos, si ustedes los conocen, todo el país cooperativo lo conoce, propusimos que se construyera una política pública
pues nosotros vinimos trabajando ese tema con nuestras organizaciones asociadas y en varias ocasiones nos reunimos con representantes de otras entidades que sin estar asociadas en el sistema de integración de Confeco también hicieron aportes. O sea, y esto lo hemos conversado muchas veces, ¿sí? Y estuvimos recogiendo iniciativas, porque mire que la esencia, y esto también es muy significativo, los documentos, muchas ideas, iniciativas y acciones que nosotros trasladamos a la mesa con el gobierno, a la mesa de construcción, si se quiere, con el gobierno, son compartidas, son propuestas en donde la inmensa mayoría del movimiento cooperativo converge, ¿sí? Entonces, y yo pues, he recibido los documentos de personas, inclusive de academia, inclusive de personas que sin estar representando a ninguna organización en particular, tienen iniciativas y nos hacían llegar sus observaciones a la Confederación y todo eso fue recogido. La construcción de las líneas de acción que no fueron para esta mesa, que fueron hace 6 años, fue producto de 2 o 3 congresos cooperativos, de una evaluación que hicimos con las asociaciones regionales en el 2016. En fin, esto ha sido un proceso de recuerdo. Por supuesto, puede que falten cosas, ni más faltaba, ¿sí? Pero esto no ha sido hecho con otro criterio que el de tratar de fortalecer el modelo. Entre otras cosas, vuelvo, insisto, porque el modelo no es de nadie. El modelo es un modelo virtuoso para el desarrollo y por eso hay tanta convergencia en las ideas, ¿sí? Y por eso, pues, así ha sido como el proceso. ¿Cómo se podría, doctor Acero, en este caso, buscar una integración con estos diferentes colectivos que existen del sector social y solidario, el sector cooperativo y los fondos de empleados? La integración, partiendo de un principio, es difícil en todas partes, sin lugar a dudas. Mire, yo creo que el fundamento que también aplica para lo que estamos viviendo como país y como sociedad, insisto, si estamos muy fragmentados como sociedad, ¿sí? Es imposible construir unos elementos comunes convergentes para impulsar el país, por ejemplo. Lo mismo, si nosotros logramos construir, recoger, escuchar y promover, pero toca dentro de una institucionalidad, ¿sí? La que sea, se pueden mover, se pueden orientar, se pueden impulsar las iniciativas para fortalecer al sector. Mire, yo en la inmensa mayoría de las inquietudes que se han planteado por dentro digamos, en Confeco u otras instancias de personas que opinan con propiedad sobre el modelo cooperativo, hay mucha convergencia y se han podido recoger y en la medida que se han impulsado muchas de ellas están en ese documento COMPES, otras quedaron por fuera, otras que propusimos nosotros o que han propuesto otros actores quedaron por fuera, ¿sí? Porque en últimas el documento COMPES pues termina siendo un documento del gobierno, ¿sí? Que recoge buena parte de las inquietudes y yo diría por fortuna, pero no la recogió en su integralidad, ¿sí? Claro, y con esto uno no dice que se cerró. El documento COMPES es un punto de llegada. Ahorita quedan 3 años para materializar todo eso. Es decir, estos espacios no se cierran, no son puntos de llegada, no son cuartos oscuros, no son temas que aíslen. Al contrario, en este momento lo que hay que hacer es trabajar de manera convergente para aprovechar estas oportunidades. Pero yo tengo una pregunta ahí, doctor Acero, y es que aparentemente hay un descontento de ese grupo en la medida en que no se sintieron partícipes del proceso de la construcción de esa política pública. Pero me devuelvo un poco al tema de la integración. ¿Será que la debilidad de las regionales
está desembocando en que la junta directiva de los grandes gremios cooperativos estén representados por las grandes empresas y no por las regionales realmente? Pero, pues no sé, yo hablo por Confeco. En las asociaciones regionales tienen la representación mayoritaria en la junta directiva de la Confederación. Yo creo que es que hay un sesgo, bueno, retiro la palabra sesgo, yo creo que hay como un imaginar, y eso es importante que se pregunte y es importante que se responda, ¿sí? Según la cual las decisiones se toman orientadas por quien tiene el peso económico. Pero fíjese, por ejemplo, este tema de trabajo, de política pública, ¿sí? Doctor Acero, discúlpeme, son las regionales las que deciden en Confecop. ¿Quién no tiene plata? Ahí peso fue la posibilidad de entender que podemos construir o consolidar y fortalecer un movimiento cooperativo y la economía solidaria de mejor manera, ¿sí? Ahí, digamos, ahí no hay ninguna intención de privilegiar a las cooperativas fuertes, digamos, económicamente. No. La intención es ampliar, ¿sí? Como dice el documento que se llama Cooperativas por Colombia, ¿sí? Es promover y fortalecer la presencia del modelo cooperativo en los territorios como actores del desarrollo local y regional. No es, Alfredo, la política pública no es que fortalezcamos o que tengamos más actividad económica a las que ya existimos. No, ese no es el objetivo. El objetivo es el modelo de desarrollo basado en la solidaridad económica, en la cooperación y la ayuda mutua. Por eso el espectro no solamente es cooperativo, sino también de economía solidaria. Ese es el punto. Alfredo. Es que como está aquí el perrito ladrando, yo apago el micrófono. Sigue. Pero se la pongo del otro lado, doctor Acero. ¿Será que hay algo de celo entonces por aparecer un poco más en la fotografía y quisieran como reclamar ese espacio? Mire, yo no quiero, no debo, no puedo y no es útil. Vuelvo, insisto, para el momento que vive el país y la sociedad, centrar esto en personas. No. Ajá. El propósito común y colectivo, cooperativo, es avanzar en el fortalecimiento del modelo para ofrecérselo a la sociedad colombiana en su conjunto, a los que ya estamos en cooperación y en cooperativa o en fondo o en mutual, pero también a cientos de miles, a millones de personas que por diversas razones o no conocen el modelo, no han accedido, no tienen la información necesaria, en fin, por las razones que sea, ¿sí? Yo creo que el propósito, mire, si algo tiene problema ahorita la sociedad es que estamos personalizando demasiado todo, individualizando. Pongamos las ideas. Y en las ideas hay mucha convergencia. En las ideas hay mucha convergencia. Nosotros en Confeco lo que hicimos es encauzar muchas de estas ideas. Mire, en Confeco hay un pensamiento, hay diferentes criterios. grupos de pensamiento, ¿sí? Allí, cuando ustedes hablan, por ejemplo, en la mesa cooperativa y solidaria, hay organizaciones que también hacen parte de la confederación, ¿sí me explico? Y hay una cadena de transmisión de la información. Nosotros, por ejemplo, en su momento, cuando arrancamos todo esto, nos reunimos con Sincop y con otros, porque además tenemos relaciones personales. Sí, es que esto no puede seguir mostrándose que son unos, no, contra otros, no. Y ellos nos presentaron un documento. Y si ustedes revisan el documento, la convergencia es tan alta, siempre decíamos que era como el 99.9, y varios de los temas quedaron ahí. Inclusive uno que nos es común y que lo compartimos, no quedó en el documento Gómez porque así lo determinó el gobierno. Bueno, toca seguirlo trabajando, ¿sí? Pero no hay divergencia, ¿sí? Bueno, hay puntos de vista, por supuesto, ¿sí? Cómo profundizamos la presencia del modelo en el territorio,
cómo Pero, adoptamos unos elementos de carácter más de tejido social. Ok, muy bien. Yo creo que eso es importante. Hay elementos de todo esto que no requieren documento COMPES, ni siquiera requieren ley, requieren decisión política, voluntad política. claro, pero yo quisiera preguntarle, ¿será que esto va a desembocar o será que detrás de esto hay la angustia de quién va a recibir las ayudas estatales o los subsidios de las entidades, o cómo se van a canalizar o cómo se van a clasificar los recursos? ¿Será que ahí hay un tema también de quién va a manejar recursos estatales? Pero No va a no me haber parece, ese... porque para eso no está hecho el documento COMPES. Ojo, Pero pero para eso tampoco los están hechas recursos las de cooperativas y las fomento, mutuales y los fondos. Ojo, los recursos de ojo. fomento no necesitan ser clasificados o calificados o No, no, preclasificados. no, pero no. Y eso es muy importante aclararlo. Ajá. Si hay una política pública que promueve y estimule, que por ejemplo, para el desarrollo productivo rural, las cooperativas y las mutuales, por sus características, pueden acceder o podemos construir unas mejores líneas de crédito diferentes, reconociendo las características del modelo de economía solidaria, eso va a beneficiar a todo el mundo. Eso no beneficia a los gremios ni a los dirigentes gremiales. Lo que nosotros, entre todos, tratamos de construir es que el Estado facilite mecanismos, ajuste procedimientos, innove, nosotros les aportamos ideas y tal, y que de manera tal que las cooperativas puedan canalizar recursos de fomento en beneficio de los proyectos o los desarrollos productivos de los asociados en el territorio, ¿sí? Pero no se trata de que nosotros estamos buscando recursos para manejarlos y administrarlos. No, yo creo que ese es un error. Ese es un error, si es que se ha planteado, porque no sé, es la primera vez que lo escucho, ¿sí? No, las políticas de fomento, el fomento en sí mismo considerado, ¿sí? Técnicamente considerado, no está hecho para fortalecer al sector en su conjunto, ¿sí? No para beneficiar a nadie en particular. Hubiese sido demasiado estéril un ejercicio de proponer una política pública, que fue lo que denominamos nosotros en Cooperativas por Colombia, y que luego lo trabajamos y lo definimos en el Pacto por una Economía Cooperativa y Solidaria. Digo, hubiese sido un tema estéril si el propósito fuera ese. No, el propósito es superior. El propósito es de que en Colombia el establecimiento en general, no solamente el gobierno de turno, los gobiernos locales, los otros actores sociales, los otros actores económicos reconozcan que hay otras formas de hacer economía, que no es únicamente la del modelo hegemónico, ¿sí? Y que además ese modelo, que hasta hace 2 años y a ustedes les consta, nosotros decíamos hay que hacerle ajustes, hay que meterle conceptos transversales, hay que hacer una política social en el país, hay que ajustar el modelo Doctor económico. Acero, doctor Acero. Ahora todo el mundo dice que hay que ajustarlo, pues aquí le estamos dando apoyo. Doctor Acero, discúlpeme que le haga una interrupción. Aquí yo noto lo siguiente, que me parece que es muy importante que tanto del sector de Confecop, hablemos de Confecop porque estamos con usted exactamente, y de la Mesa Nacional de la Economía Social y Solidaria, hay muchas coincidencias, hay unas inquietudes. Y una de las preocupaciones que me asalta en este momento es que si con estas discusiones vamos a agrietar de pronto el sector y se puedan crear divisiones. Me parece que debe ser lo contrario. Debemos ir hacia integrarnos más para encontrar lo que critica la mesa, que es la falta de integración económica. Tomamos que Confecop tiene las cooperativas financieras fuertes, fortalecidas, comprobadas financieramente y que pueden ser motor para el desarrollo de una cantidad de emprendimientos y de inquietudes que se tengan en este caso. ¿Por qué no buscar acercarnos más? Porque entre todos nosotros, los que estamos metidos en el sector, somos amigos, nos conocemos, la mayoría nos entendemos. Lo mismo pasa en los sectores de la Mesa Nacional Cooperativa. Entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? Espéreme, yo le cierro aquí.
Hay espéreme, yo le organizaciones cierro que aquí. están en la ¿Por qué mesa no y nos que están en la comprometemos nosotros desde acá, desde Gestión Solidaria y Ecosolidario, a hacer unas conversaciones para el mes entrante, no unos debates, ¿sí? Hacer unos diálogos, unas conversaciones, para que vayamos juntando y sirvamos nosotros como motores, dinamizadores, comprensión de esto y no desperdiciar bien que hay organizaciones en Colombia de los sectores sociales, todas las que están allí, interesadas en hacer algo. Sí, mire, yo digamos, siempre he tenido una posición y es, eh, esto lo construimos entre todos y los construimos con propuestas y con acción, ¿sí? Eh, y vuelvo, insisto, hay organizaciones que participan de la mesa y participan de la Junta Directiva de la Confederación. Eso me parece que es significativo que se conozca y se diga. Dos, esas organizaciones sirven de correa de transmisión de esas inquietudes que se plantean allá. Tres, nosotros mismos nos hemos reunido con otros actores cooperativos que no hacen parte del sistema de integración, pero nos reunimos porque como todos sabemos, todos nos conocemos, todos nos respetamos, es un principio esencial, y pues avanzamos, ¿sí? Y se recogen los temas, ¿sí? Y insisto, porque entonces aquí se va creando como un imaginario o como un lenguaje de que hay divisiones. Aquí hay una convergencia de ideas y de propósitos y de iniciativas, ¿sí? Si pudiéramos colocarlas, ¿sí? Por ejemplo, que hiciéramos un cuadro con 3 o 4 columnas y recogemos y ponemos lo que se ha recogido en los últimos años de diferentes frentes que proponen, muchas de esas ideas y muchas de esas propuestas son convergentes. Entonces, ojo, porque no podemos enviar un mensaje de que aquí cada quien está haciendo, compartimentalizando el tema. No, seguramente hay que construir una autopista para el diálogo y para la conversación, para conversaciones que además sean, no simplemente sean eh, unos diálogos, sino que generen un ámbito dialógico. Eso también es importante, ¿sí? Y eso también nos debe servir a todos. Mire, hay se han creado tantas oportunidades para el desarrollo y fortalecimiento de la economía social, cooperativa, solidaria y del bien común en Colombia, que ese debe ser el propósito y el motor y la inspiración que nos debe mover, ¿sí? No importa quién haya planteado la iniciativa, no importa quién haya tenido la idea primero, no, lo importante es que todas esas ideas de manera convergente y con un propósito común, insisto, colectivo, cooperativo, las podamos materializar y ponerlas al servicio de la gente, ¿sí? De la gente. A la gente, nosotros deberíamos estar aquí en este momento conversando, por ejemplo, sobre cómo pudiésemos aplicar 7 u 8 instrumentos que se han desarrollado en el último año que pueden estar conformando una gran agenda de política pública o de plataforma de política pública. El documento COMPES de emprendimiento, el documento COMPES de inclusión y educación financiera, la ley de emprendimiento, los ajustes, la política pública, el documento COMPES, la política de gobierno en materia de asociatividad rural, los elementos transversales de desarrollo productivo y de reactivación y recuperación económica y social que se han planteado, todo eso debería ser los elementos que estuviésemos conversando para impulsar. O sea, los hemos trabajado, ¿sí? Pero digo que ahora como tenemos todo eso es cómo los integramos. Ah, me faltaba el PLANFES, ¿sí? Y cómo los integramos todos. Y ojo, no solamente al interior del movimiento cooperativo, si quisiéramos hablar solamente de los elementos puramente cooperativos, sino que también tenemos que hacer este ejercicio, ¿sí?
con la unidad administrativa, ¿sí? Con planeación nacional, con la Superintendencia de Economía Solidaria, porque dentro de los temas que hemos planteado, no de ahora, de siempre, es una revisión para un ajuste estructural al sistema de supervisión que hoy existe. Y todos deberíamos trabajar en ese conjunto de temas, ¿sí? Más allá de si yo estoy, de si yo salí en la foto y tal. Hay, por supuesto, una institucionalidad, ¿sí? Las institucionalidades son importantes. Si no estamos en ella, hay que buscar estar. Si estamos en ella, hay que hacer que esto funcione. Y siempre uno tiene que tener la posibilidad de estar escuchando a los demás. Bueno, yo claro, creo que pero yo lo veo muy conciliador, yo lo veo muy conciliador y pues lógicamente su posición siempre ha sido muy, muy amable. Y la próxima vez que la vicepresidencia llame a una reunión, ¿usted llamaría a los de esa constituyente cooperativa y le diría, venga, vamos todos a Palacio? es que yo no soy, es que yo soy un invitado. O Y sea, si le dice, y si yo usted le no dice a la convoco. vice, oiga, ¿anota también a estos dos? ¿No? ¿No se puede? Pues, eso se han dicho, pero Alfredo, yo creo que en esto hay que tener también un punto, que no lo digo yo, lo dice El ¿cómo se llama? protocolo. Las teorías de organización, ¿sí? Claro. Es que esto no, yo creo que hay unos caminos para todo, ¿sí? Si estos nos gustan más o menos, bueno, hay que pensar entonces cómo lo hacemos, ¿sí? Pero el hecho yo valoro mucho los aportes que escucho en muchos ámbitos y yo tengo una carpeta donde recojo esa información y en la medida que se puede mover, que se discute, porque además estos no son temas que define una persona, ni dos, ¿sí? Ni tres. En las asociaciones regionales hemos hecho un trabajo. ¿Cuántas veces hemos estado en el territorio hablando con la dirigencia, no con el director ejecutivo, sino con los voceros de las organizaciones, ¿sí? Entonces, se recoge con la gente de la academia. ¿Cuántas veces hemos discutido los temas? Los temas, por ejemplo, de la propuesta de ajuste estructural al sistema de supervisión, pues llevábamos 2 años conversando en mesas de trabajo con la superintendencia para estructurar una propuesta, ¿sí? Eso lo hemos venido haciendo. Entonces, no se trata de ser conciliador o no, se trata de construir, más bien, de construir entre todos, ¿sí? Y de aportar entre todos y de fortalecer la institucionalidad. Mire, lo que viene hacia adelante es muy importante. Yo hablaba más de hace un año, ustedes me han escuchado, del mar profundo y ancho de oportunidades que se ha abierto para el mundo de la economía social en el mundo y en Colombia, ¿sí? Ojalá gastáramos toda nuestra energía, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra imaginación y toda la capacidad que tengamos de toda naturaleza en avanzar en estos temas, ¿sí? Porque afuera hay un mundo mucho más grande, ¿sí? Y en Colombia con una tendencia unidireccional, de que aquí en Colombia todo tiene que ser bajo un modelo de economía. Eso ya empieza a cambiar, ¿sí? Y cuando se incorporan estas corrientes del pensamiento, que ya están probadas y de qué manera y positivo, entonces es la posibilidad también de ofrecer a la gente que puede autogestionar su desarrollo, que se puede organizar comunidades y personas para el trabajo, para la producción, para el consumo, para la inclusión social, económica y financiera, para la recuperación de empresas en crisis, en fin, ¿sí? Eso es el proceso que tenemos que trabajar en conjunto. Y además, cómo ponemos al servicio del modelo y de las ideas poderosas del modelo, digamos, los desarrollos de comunicación, los temas de la innovación y tecnológica. Por ejemplo, y ustedes nos han escuchado porque me han preguntado múltiples veces ustedes, además de asistir a los eventos, desde que construimos Cooperativas por Colombia, decimos cómo es que tenemos que, por ejemplo, del tema de ahorro y crédito, avanzar hacia buscar que el sistema cooperativo de ahorro y crédito y financiero apoye y financie proyectos de desarrollo de la economía real, impulse a las cooperativas de productores y de trabajo, extienda
su apoyo financiero, pues con los parámetros técnicos que toca, para impulsar el desarrollo local y regional, impulsar la creación de cooperativas en múltiples actividades. Desde hace varios años venimos diciendo que hoy en Colombia las cooperativas actúan en 25 actividades económicas, pero con estos cambios que se han venido introduciendo, con algunos ajustes de la ley de emprendimiento y con una visión del desarrollo de mediano y largo plazo, podríamos estar creando o impulsando cooperativas en 33 nuevas actividades, fundamentalmente en el campo de la del sector real de la economía. Y estamos empresas para la transformación, para la economía digital o la economía creativa, la economía circular. Estamos hablando doctora Acero. Eso es lo que queremos mover. Y en eso hay una total y profunda convergencia de todos los actores del movimiento cooperativo en Colombia. Doctora Acero, vamos con lo siguiente. Dado lo que se ha hablado hoy, que me parece muy interesante, pero antes déjeme agradecer en el chat a Canal Proambiental y a Jonathan Pardo por su saludo, tanto para el presidente de Confecop, para Alfredo y para el suscrito. Igual para Licecita Alférez Rojas. Yo creo que en este aspecto nosotros, como medios de comunicación del sector, vamos a aportar en lo siguiente. Vamos a proponernos con Confecop, con la mesa, hacer de ahora en adelante, programar lo que se llaman unos diálogos productivos, que sean diálogos productivos, que sea ese el nombre, ¿sí? Donde participen diferentes voceros de distintos sectores, para que vayamos enfrentando un problema que se nos viene encima también, que es el calentamiento global, los problemas de seguridad que tiene el país, las oportunidades que usted acaba de describir, que no podemos desperdiciarlas haciendo discordias y charlas inanes que no tienen ningún valor. ¿Se compromete con nosotros para que adelantemos eso? Ustedes no tienen que ofrecerme eso. Ustedes saben que yo siempre he sido amigo de eso, ¿sí? Bueno, muchas gracias, muy amable. Yo creo que esa es la actitud que debemos tener todos. Mire, con toda claridad, no podemos repetir el espectáculo que estamos viviendo hoy frente a la próxima campaña electoral. ¿Sí? No solamente el sector, todos los sectores en Colombia. No podemos trabajar sobre el propósito de que si fragmentamos vamos a tener mejor posición los que teóricamente son o se creen más fuertes. No. Eso termina convirtiéndose en el mediano y largo plazo en una tragedia para la sociedad y, por supuesto, para la democracia. ¿Sí? Esto no puede estar basado, y ahí puede haber una crítica profunda. Esto no puede estar basado en nombres y personas. No. Nosotros tenemos una responsabilidad como representantes o como actores o miembros del sistema o del modelo, una responsabilidad, y es mover las ideas y ayudar a concretar las acciones. Pero cuando uno llega a dirigir una cooperativa o está en los organismos de representación o tiene una vocería, no es para beneficio personal individual. No. Aquí lo que se produce, por eso desde hace 14 años venimos hablando y lo hemos escrito, y ustedes nos han abierto espacios tanto en conversaciones de esta naturaleza como en los periódicos que ustedes promueven. Hemos venido conversando sobre la necesidad de construir un liderazgo colectivo cooperativo. Y el liderazgo colectivo se construye con la sumatoria de extraordinarios, de maravillosos, de necesarios, de liderazgos individuales, ¿sí? Y esa sumatoria de extraordinarios liderazgos individuales es lo que es importante para construir el liderazgo colectivo. Muchas gracias, doctor Acero. Muchas gracias.
Doctor Acero, muchas gracias, muy amable por su intervención. Le agradecemos muchísimo por esa posición que usted tiene de encontrar de puntos convergentes para que esto de la economía social y solidaria, de las cooperativas, donde está también la Mesa Nacional de Economía Social y Solidaria, se llegue a ser lo que verdaderamente necesitamos, un desarrollo integral de la sociedad y de los colombianos. Muchas gracias a usted, doctor Carlos Acero, presidente de la Confederación de Cooperativas de Colombia, a Alfredo Alzate, director de Gestión Solidaria. Wilton Rizzo les desea muchísimos éxitos. Felicidades siempre.